Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos ya en el segundo capítulo para principiantes Excel básico. Comenzaremos haciendo una pequeña tabla. Vamos a crear, por ejemplo, la boleta de uno de nuestros hijos. Supongamos que sea así. Le ponemos aquí boleta. Ponemos, por ejemplo, aquí en el campo B6. Recuerden que el nombre del campo aparece aquí en esta parte, en cuadro de nombres. Vamos a poner alumno. Esos serían los encabezados. Alumno. Ponemos materia. Y calificación. De acuerdo. Ya que tenemos nuestros encabezados, ahora sí comenzamos con la información. Vamos a llenar primero las materias, ¿no? Materia español. Matemáticas. Inglés. Y educación física. Lo abreviamos. De acuerdo. Entonces nosotros vamos a llenar el nombre del alumno. Por ejemplo, Mateo Pérez. Y pues como va a ser el mismo alumno, lo único que tenemos que hacer es copiar esta celda que es B7 en la celda B8, B9 y B10. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Presionamos la tecla Control C y vemos que aquí nos aparece como si estuviéramos recortando esta celda. Nos posicionamos en la celda siguiente y pegamos con Control V. Eso es muy importante, estos comandos deben de aprendérselos porque son indispensables a la hora de manejar información. Entonces ya lo tenemos copiado, volvemos a posicionarnos en la celda siguiente y le ponemos Control V. Y hacemos lo mismo con la celda siguiente. Control V. Listo, ya tenemos el mismo nombre para todas las celdas. Lo podemos hacer de diferentes formas. Esta es una de las más usadas. Pero nosotros también podemos usarlo de la siguiente manera. Ponemos Mateo Pérez. Por ejemplo, nosotros podemos darle clic derecho con el mouse en la celda que queremos copiar. Y nosotros le damos copiar. Copiamos. Nos posicionamos en la celda de abajo. Clic derecho. Y lo podemos pegar. Lo podemos pegar de diferentes formas, como son pegado normal, por valores, por fórmulas. Entonces, y ahorita lo estoy pegando por valores porque pues, no tenemos algún formato importante. Entonces, así le damos pegar. Listo. Ya tenemos todo posicionado. Otra forma de la cual lo podemos hacer es haciendo lo siguiente. Borramos esto. Nos posicionamos aquí en la celda y vemos un puntito en la esquina inferior derecha, un cuadrito negro. Si nosotros nos posicionamos ahí nos da una cruz negra. Vean cómo si nos posicionamos en otro lado nos da una cruz blanca y exactamente en esta parte inferior derecha nos da una crucecita negra. Entonces nosotros damos doble clic aquí y miren lo que ha pasado, se ha copiado la información en automático. Esto nos ayuda cuando tenemos una serie de información bastante amplia. Entonces nos ayuda a no estar Control C, Control V, Control C, Control V, sino rápidamente nos posicionamos, damos doble clic y listo, ya nos copió toda la información. Si es la misma. Ahora vamos a agregar un consecutivo de materias. Nosotros, por ejemplo, vamos a aprender también a añadir una celda anterior a esta. Como ustedes saben, este es el nombre de esto se llama columna y esto se llama fila. Entonces fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, etc. Columna A, columna B, columna C, columna D, columna E, etc. Entonces, si yo quiero posicionar una columna antes de la B, lo único que tenemos que hacer es darle clic en la parte superior donde se encuentra la letra B. Y vemos que se nos colorea de color gris toda la columna. Damos clic derecho y le damos insertar. Listo, hemos insertado una columna. Nos damos cuenta
que todas las letras se recorren, no afecta nada. Incluso esta información que teníamos anteriormente sigue quedando en la columna C. Entonces vamos a agregar un encabezado que se va a llamar número. Ok, le ponemos 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa? Esto también lo podemos hacer de forma automática. Entonces vamos a borrarlo. Vamos a borrar el 2, 3, 4. Siempre es importante que para hacer una secuencia pongas primero la información en una celda y después de ahí la recorras. Vamos a aprender a hacer una sucesión. Entonces nosotros nos posicionamos en la columna B7, que es donde tenemos el número 1. Y como vemos, tenemos un puntito aquí en la esquina inferior derecha. Si nos posicionamos nos da una cruz negra, en cualquier otra parte nos da una cruz blanca. Entonces nos posicionamos en esta parte inferior derecha y damos doble clic. ¿Y qué pasa? Se nos pone 1 a todos. Pero aquí tenemos además otro iconito que nos dice opciones de autorrelleno. Si nosotros le damos clic, nos da varias opciones: copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. Entonces vamos a darle clic a series de relleno. ¿Y qué pasa? Pues nos da una secuencia lógica: 1, 2, 3, 4. Wow, esto es sorprendente y esto nos ayuda, esto nos facilita bastante el trabajo cuando nosotros estamos con información más amplia. Entonces ya tenemos aquí la secuencia. Veo que está un poco desalineada, entonces vamos a darle formato a esta columna. Entonces, para darle formato y que todo se centre, únicamente seleccionamos la columna, nos vamos a inicio igual, aquí en alineación tenemos este apartado que dice centrar. Damos clic en centrar y listo. Nos ha ordenado la información. Ok. Bueno, ya tenemos el número, el alumno, la materia y la calificación. Vamos a seguir llenando. Entonces, en calificación vamos a ponerle un 10. Aquí le ponemos un 9. Aquí le ponemos un 5. Y aquí le ponemos un 7. Listo. Hemos creado nuestra tabla. Incluso podemos dar aquí también formato a la columna E. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo sabemos. De acuerdo, hemos creado nuestra tabla exitosamente, pero yo quiero que además me diga aquí en medio de toda esta tabla que es una boleta, ¿no? Es el título, por decirlo así. Pero el título pues está en esta celda. Realmente pues no se ve alineado. ¿Cómo le hago para alinear la palabra boleta? Pues simplemente selecciono todo el rango. Otra cosa que les quiero mencionar es que cuando nosotros seleccionamos más de una celda, le llamamos rango. A toda esta información se llama rango. Entonces nosotros seleccionamos todo este rango y nos vamos igual a inicio, alineación, y aquí tenemos un icono que se llama combinar y centrar. Damos clic sobre este y vemos que nuestras celdas se han combinado y se ha generado una sola celda. Ok, entonces ya tendríamos aquí, por decirlo así, el título de nuestra tabla, que se llama boleta, y aquí está nuestra tabla con la información. Nosotros también podemos dar formato a la información o a los encabezados. Es muy usual que, por ejemplo, cuando estás en tu trabajo y todo eso, pues entregues un trabajo presentable. Entonces hay que ponerles colorcitos, tipo de letra, tamaño, etc., ¿no? Vamos a hacer algo muy sencillo el día de hoy. Entonces seleccionamos este rango y a los encabezados vamos a ponerle en colores. Es muy importante que aquí seleccionemos cuando vayamos a rellenar las celdas. Entonces se llama color de relleno, igual está en inicio, en fuente y color de relleno. Seleccionamos el color que queramos, por ejemplo azul grisáceo, y listo. Pero pues la letra pues no se ve, no se alcanza a ver. Entonces ahora nos vamos a inicio. Para la fuente de la letra es aquí, color de fuente. Seleccionamos el color de la fuente, que sería blanco, y listo, ya tenemos una tabla más bonita, ¿no? De igual manera lo podemos hacer con esto. Como ya tenemos los colores, ya nada más le damos clic y listo. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla que se llama boleta, y es la boleta de Mateo Pérez, ¿no? Entonces ya tenemos esto, y nosotros, si además queremos darle mayor formato, pues seleccionamos el rango de la información
para que se distinga entre las demás celdas, pues lo remarcamos en color negro. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a inicio, en fuentes, y aquí tenemos esta opción que se llama borde inferior. Nosotros únicamente damos clic y seleccionamos que nos dé borde en todas las partes de la celda para que se cubra en todos los aspectos. Entonces le ponemos todos los bordes y listo. Tenemos una tabla más bonita, ¿ok? Ya por último, pues nosotros nos posicionamos aquí en la barra de etiquetas y nosotros también podemos cambiar el nombre de la hoja. Por ejemplo, aquí le podemos poner boleta _1 y nos damos cuenta que se ha cambiado el nombre de la hoja. Ya no se llama hoja 1, se llama boleta _1. Nosotros también podemos cambiar el color de la hoja. ¿Cómo le damos color? Simplemente le damos clic derecho, le ponemos color de la pestaña y seleccionamos el color que más nos agrade, por ejemplo un verde, y listos. Si vemos, ya se agregó aquí el color verdecito. Si nosotros agregamos una nueva hoja, pues miren, boleta 1 se encuentra en color verde. Ok, perfecto. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradezco que hayan visto este video. Continuamos aprendiendo más y más conforme paso del tiempo. Cualquier cosa, pues no duden en consultarme. Que tengan un muy bonito día y suscríbanse, amigos. Muchas gracias.